Sashi Puki Joshi Meto Tran Rira Linshi Nide Jempati Sangye Shintu Mite Wagi Roko Nanda Shina Chufashu Idam Guru Rana Mandala Kamniyataya. Karen, ¿sí? Vale, venga. Vale. La primera pregunta es ¿por qué se pone énfasis en no renacer en los reinos inferiores, ya que en ellos no se puede practicar el Dharma, y sí en los reinos de los Suras y Asuras tampoco se puede? ¿Por qué se pone énfasis más En los reinos inferiores, sino en Asuras y Asuras, porque según la pregunta se supone que tampoco pueden practicar. Vale. Triwa dinda rega tanda ngamso di ngenso ki kola ke shedwa ke sia tanda di milo rimboche top tsane diba sana ta nyeso la kegi res nyeso la kena ta di la taya la pekale kabodus ine chirtan di ngeso chibo maresa la kena lama yin kena yetis nyamlen che ya chogi nyamlen che la kale kabodus ine de chirtan de lata lame ki kesha shera yongi minduo kari nasa Chitanta penata karsore pena lasido ta debe latido ta deyengi ingche ta chuche kapuyore rwata deyengi ingche ta de dollar tuyore ba de chuche kala kapuyore chu ten kala kapuyore 아니 건저 체나 림부시다래 봐 아니 다 사스도 수길 하여래 수맥에 사스네 수단다 다기다 달러를 주러와 다 디메마야 수길 하여 수맥에 하여래 디나는 수길 다 수길 때라다 야고 쳐냠네 제여러 매번 말해요 수길 하이 때라 냠네 제여래 랍슈게 간사 요아래 아니 다가는 수맥에 때라다 박바틴데 요아래 랍슈 간사 박바틴데 쳐냠네 제 짠네 매번 말해요 수길 때나 수맥 때나 짠네 매번 말해 근데 다 돌레 때라 pues en general, cuando hablamos de los dioses, en general, pues pensamos en los dioses del reino del deseo. Y los dioses del reino del deseo es muy difícil para ellos ponerse a practicar el Dharma, porque están distraídos en los placeres, están inmersos en los placeres que, claro, ni siquiera, ya no solo no practican, es que ni siquiera recuerdan lo que era el Dharma y mucho menos van a ponerse a practicarlo. Por eso para ellos es difícil practicar el Dharma. Sin embargo, también hay otros, si estamos hablando de los 6 reinos de existencia, cuando hablamos del reino de los dioses, no solo implica el reino de los dioses del deseo, también están los dioses del reino de forma y los del reino de sin forma. Y ahí su situación es distinta. Ahí sí podría caber la posibilidad de seres, ahí tanto en el reino de forma como el de sin forma, podría haber seres áreas, seres superiores que puedan practicar incluso el Dharma. Esa posibilidad no se cierra. No es que todos, pero cabe la posibilidad de que alguno de ellos pudiera practicar el Dharma incluso en esos reinos. Sí. Y la siguiente pregunta, Karen.
¿Cómo es que Yesonka representa tres deidades? Vaisrapania, Avalokiteshvara y Manjusri. Que zangan so jerin boche ki mixe matun tu que sa mixe matun tu jerin boche ri sum chignang la doa da chandre se ne jamyan ane jana doje kande resa kande resa la chik pe shesa mashuna la yidam sum mi chikla 다 돈다 테레 다 당보 가서래 단다 구시 단위의 산재 세조라 구시 단위 구시 단위 산재 세조로 와 다또다 타르투나 얘기다 축구 세들 투대로 와 다 니트게 라마스나메도 다 돈다 타르투사디 다 축구 세들 투대로 와다 축구라 이시 축구 아니 뭐 니고 스니 요래 로다 다 우레 다 디디 조시 줍시 조 디시네 딜레다 롱조조베 고 두에 고다 로반나 초버시 디네 용구요 로바 어디 당부직 시행거래 어디를 En primer lugar, habría que entender cuando hablamos de los cuerpos del Buda, lo que llamamos en sánscrito los kayas. Entonces, por un lado tenemos el Dharmakaya, que es el cuerpo de Dharma. El cuerpo de Dharma a su vez se subdivide en dos. El cuerpo de sabiduría suprema, ahí sí no sé cómo se dice en sánscrito. Y el otro se llama el cuerpo de naturaleza, tampoco lo sé en sánscrito, pero son los dos cuerpos que están dentro del Dharmakaya. Y por otro lado tenemos lo que es el cuerpo de forma, el cual tenemos el cuerpo de emanación, que es el Nirmanakaya, y tenemos el cuerpo de gozo, que es el Sambhogakaya, y esos dos forman el cuerpo de forma Rupakaya. Entonces, la clave está más que nada en que tanto el cuerpo de forma de emanación y el de gozo están partiendo del cuerpo de Dharma, del Dharmakaya. 어떻시네 다 돈다 진대게 다 축이 꾸티니 어다 직 투명 얼투도야지 투마 직이 뭘 두투야지 그래 다 진대 요래 다 선제 간데 두바이네 다 창나 뒤 두바 책으로 봐 그러다 직 투마라 두바 투마 직도 줘야겠다 어딘데게 누가 요대 봐시 축이 꾸틸 어디를 Cuando hablamos del Dharmakaya, el cuerpo de Dharma, estamos hablando de esa naturaleza, digamos, esa naturaleza última, esa naturaleza sin límites por lo mismo, que forma parte de ese cuerpo del Buda. Y por esa naturaleza última, esa naturaleza que ya no está limitado, es por ello que se puede manifestar y ser esas deidades. 어떤데 다 단단 저한테 체레스 세단 변나 체레스 세디 돈다 닝보디 니되게 체레스 세디다 되게 쉬바나 신레 탈뚝다 탈뚝이다 시축이 고다 이제 탈뚝바디다 어떤다 이제 레 탈뚝베다 산제 주기다 두지 신부 쉬어라 봐다 니되게 체레스 들어와 봐 다디 되게 다 제름 붙이 되게 니에테 다 제르식 티 두바 어떻시네 차대시 다 섬라다에 dire. Cuando hablamos de Chenrezig,
Chenrezig, que también pues tiene ese cuerpo de Dharmakaya, esa naturaleza última. Esa naturaleza última que ahí es donde puede salir el hecho de que sea Chenrezig. Además, tomemos en cuenta que cuando hablamos de Chenrezig nos estamos refiriendo a esa compasión suprema que poseen los Budas. Eso está manifestado o representado por la imagen de Chenrezig, que a su vez está saliendo de ese cuerpo de Dharma. Entonces lo que sucede, digámoslo así, es que Lama Tsongkhapa es ese ser iluminado que se está emanando en el aspecto de Chenrezig. Podemos pensarlo de la siguiente manera. Si tenemos el Dharmakaya, en el cual se subdivide en el cuerpo de sabiduría suprema, el cuerpo de sabiduría suprema sería como el método. Y por eso ahí es donde sale esa compasión suprema de todos los Budas. Por otro lado, tenemos el otro cuerpo del Dharmakaya, que es el cuerpo de naturaleza, que es esa sabiduría última. Y ahí es donde podríamos decir, ahí es donde nace, de esa naturaleza última, esa sabiduría última que está representada por la imagen de Manjushri. Por eso, digamos, de ese cuerpo de naturaleza es donde sale Manjushri, y por eso Lama Tsongkhapa también se puede emanar o dar ese aspecto de Manjushri. Y la tercera deidad es Vajrapani. Vajrapani es tanto método como sabiduría, ambos. Vajrapani tiene ese poder de las dos, el método y sabiduría, pero a un nivel último. Y Lama Tsongkhapa, al tener esas dos cualidades, ese método, esa sabiduría a nivel último, por eso también se puede representar, emanar como Vajrapani. Y si nosotros lo pensamos de esta manera, cuando hacemos la oración de Mixema, como nos comentó el día de ayer, al hacerla estamos admirando esas cualidades que yo también quiero. Entonces nuestra oración es por ver esas cualidades, que yo también pueda adquirir esas cualidades. Esa es la oración a la que cuando la hacemos, que vayamos acompañándolo de ese pensamiento, de ese pedir, que también pueda adquirir esas cualidades. Vale, muy bien, ya está, ¿no? Eso, Chris.
그래 다 가서다 아 다ton다 티레 먼저 밀루 탑에 텐틸라 다 던침부시 두통에서 숨도 왔다기 쇼로 찍듯이 오늘 찍다 던침부시 두통에서 숨기야래 어디인지 미지 생각을 다 소소에 던침부 두통에 소소를 넣어야 바디 현실 되네 오늘 찍 근데 시도 봐이나 오늘 찍다 니마 찍이나 다고 털라마타라 켜버려야 Estábamos entonces hablando del precioso renacimiento humano y lo que podemos alcanzar con este precioso renacimiento humano es inimaginable, es muy significativo, es muy poderoso por lo que podemos lograr alcanzar gracias a este vehículo del precioso renacimiento humano. Y es importante recordarlo constantemente. Si realmente llegamos a ser conscientes de todo lo que podemos alcanzar con esta oportunidad de este precioso renacimiento humano, no desperdiciaríamos ni un momento del día para utilizarlo en esa dirección. 단다 다 준주 배졌다 되게 가서 준주 나라 된대 요 측지 가서 실로치 대 야부시다 요래 세배 동안 자다 좀더 징스 당어도 세바 코레 내가블라 당어 동안 자다 뭐 용고야 그러고 오늘 찍다 땡 강도 다 도와주도 강도 저 렘바이 나야 다 돈다니 당원에 찍다 미대베 다 게임망보 시켜다 망보지 트인 거야래 그러봐 다티 매바 서버 두고도나 당원에 찍텐데 하고 있다 매바 속도 삼는 korbaina da tabi yaşo karesina semsambo şeydire sunga semsambo da tonda chanju semsga da kwadi bosana semsambo şeydi da shenla shen zebrasu loti da oti nyamne chikuresda junju shimona de sungduwa sibe jata dongal sumdu kyang oti da chanju semkom şeydi semsambo şeydi. Hay un verso del Bodhisattva Charyavatara que es muy bonito porque ahí nos dice, en la existencia cíclica hay muchísimos tipos de sufrimiento. Hay mucho sufrimiento en los 6 reinos de existencia. Tantos tipos de sufrimiento. Sin embargo, esta es la oportunidad, este renacimiento humano, es esa oportunidad en la que podemos salir, librarnos de ese tantísimo sufrimiento. Es como si el samsara nos diera una tregua y con esta vida humana, desarrollando esa cualidad de la bondad en la mente y llevarla a un nivel más elevado, estaríamos hablando de la mente de la bodhicitta. Esa mente en donde el otro tiene prioridad, esa mente donde estimamos principalmente a los demás, y es ese espacio de tiempo en esta vida humana que podemos desarrollar esa mente bondadosa, podemos desarrollar esta mente que estima más a los demás y practicar sobre esa mente y hacer de esta vida, convertirse en un bodhisattva que cuando nace la mente de la bodhicitta y convertir esta vida en algo extraordinario. Y es de todos los tormentos del samsara, esta es la oportunidad para hacerlo. tinder에 제가 당한테도 삼당바이나 어쩌다 소소 메시나라 삼로 당바이나 다 남미나라데 다 파마포토데 사자데 가레 이나다 먼저 가서를 보게 강아 망보신 것도 와 그러봐 강아 망보디 파 삼로 당바이나 가와 톡도 쓰바이나 셈상범해봐라 신제버진베 로메봐 셈상범해봐 달라 토데 서버시라래 다 셈상보여봤지 랑레 신 자치 뭐여봤지 이제 구샵 쳐봐이나 셈상보지 깨봐이나 동아랑
또 ngāngi mēpa chādhō yishirī, nyūnyōng chādhō yishirī. Tī sēpo shirārī, tiā ngā tsō tā, chūnchū chīmō suyādi shūrī, tā tāndā sōsōla samlō tāyā shirī. Rāba, sēm sāmbō chabāi nā, shūjī kīpō yōngā yishirī, nyok tā mēpa chādhō yishirī. Y esta es una oportunidad porque si nosotros generamos esa mente que estima más a los demás que a uno mismo, es como ya no crear más conflicto. Si lo pensamos de la siguiente manera, con los hijos, en esta vida, cada uno piensa en su propia vida, con su relación con sus hijos, con los padres, con la familia. Hay muchos problemas, hay muchos problemas. Pero si miramos más a fondo, ¿qué es lo que provoca esos problemas, esos conflictos? Veremos que es porque no hay esa bondad en la mente, no está esa actitud de pensar en el otro, de buscar el bienestar del otro, de respetar al otro. Y cuando hay esa falta de pensar en el otro, hay esa falta de bondad, pues es cuando se van produciendo tantos y tantos problemas, tantos conflictos, tanto sufrimiento. Entonces, cuando se toma la actitud contraria, imaginaros que las personas piensan más en los demás que uno mismo. Ve a los demás como sus necesidades de los demás más primordiales que las de uno. Entonces, muchos de los conflictos y problemas desaparecerían. Y al desaparecer, el sufrimiento va disminuyendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar más en el otro y procurar más el bienestar del otro, es que uno se está creando a sí mismo felicidad. Simplemente porque se está evitando muchos problemas, muchos conflictos, ahí ya hay un bienestar. 가르치고래서나 다 장주가 섬 곰스니 데레다 섬상보 치 랑을 신잡을 송스니다 텐데게 랍샤 작게도 와다 로바. Por eso el verso termina diciendo, si uno quiere tener mucho bienestar, un bienestar y una felicidad duradero que trascienda incluso esta vida, cultiva la bodhicitta. Eso significa que no estamos hablando solo de un bienestar pasajero, de una situación de placer pasajera, sino un bienestar más auténtico, un bienestar que va más allá, incluso no solo se vive en esta vida, sino que va más allá de esta vida. Y eso es lo que queremos. Queremos ser felices, queremos estar bien. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Y la respuesta es cultiva la mente de la bodhicitta. O podríamos llamarle también, desarrolla esa bondad en tu mente. Esa bondad en la cual está pensando en los demás, donde lo estima más a los demás. Y ahí es donde vamos a encontrar muchísima, no poca una que otra felicidad, sino mucho bienestar y felicidad que trasciende incluso esta vida. 독신이다. 더니 다 sholo chiwe zata chik sumati tere simjins mide sawar deba tangsta simjingi ta midewa ta simjin shingi midewa simjin shingi dungal ta mebar sugu duna sosol deba tinde shiyoba ina 가르쳐 왔잖아. 장주스는 따도 땅미차 쓴다. 장주스 곰 송체다 돈데 셈상보치 어떤 거는 지금 심지신게 동안 믿어봤어. 매봤어야게 되봐 여봐이나 다 장주스 곰 납시다. 셈상보치 sin 어떻게 신제버 송신 어떻게 송거라. Y lo que nos está diciendo también es
todo aquel que está experimentando sufrimiento, que no se encuentra con la felicidad que tanto desea, que tanto quiere, si realmente quiere conseguir ese bienestar, esa felicidad, si realmente quiere dejar de sufrir, cultiva la mente de la bodhicitta. O también podemos decir, cultiva la bondad en tu mente. Cuando uno desarrolla esa bondad en la mente, cuando desarrolla la mente de la bodhicitta, es que le va a venir toda esa felicidad, todo ese bienestar, todo lo que quiere lo va adquiriendo y a su vez está destruyendo su sufrimiento. Por eso la clave está, para conseguir lo que queremos, que es ser feliz, muy, muy feliz, y no sufrir, la clave está en cultivar la bondad, cultivar la mente de la bodhicitta. 대화 톰덕을 넣어봐도 동아 톰덕을 넣어봐 이나야 다 맞아 다 전담해 봐서 동아 용도에시다 그러봐 배 동아게 나시 되고 해시 너도 어디 숨어도 와 También en el mismo texto, en el Bodhisattva Charyavatara, dice, si uno no cultiva estas cualidades, aunque en su mente tenga ese fuerte deseo de bienestar, aunque en su mente tenga ese fuerte deseo de no sufrir más, mientras no tenga ese control sobre su mente, mientras no esté cultivando estas cualidades, entonces va a continuar creando causas de sufrimiento, además, sin sentido. Se sigue creando causas para sufrir. 독신 땅은 줬다는 그랬다 지단 딜레디시다 다음에 갔다 요거래다 일단은 닝보다 코데부신 슈바이네 되려 소소가 섬로 땅땅에 마셔바이나 어디래 소소 섬로데 땅땅에 마셔바이나 아니 동안 먹으시오 시용하시 그러와 아니 직다 대화자네 매시 섬로 땅땅에 샤바이나 원에 직다 다가랑라 소소의 대화 용토베시 그러와 동안 내가 찾아 쉬운 것도 와 어디래 Sobre esto hay una explicación, pero la idea que se está transmitiendo en este verso es que cuando una persona no se plantea estas cuestiones de desarrollar esa bondad en su mente, de trabajar con su propia mente y solamente se dedica a quiero ser feliz, no quiero sufrir, pues tendrá muchas ganas de ser feliz, pero al no trabajar con su mente, al no saber qué pensamientos generar en su mente, solo está creándose a sí mismo más y más y más sufrimiento. Y esa felicidad que tanto desea cada vez está más y más lejana. Y es porque es cuando no se sabe encauzar bien la mente. Y aunque sí está claro que quiere ser feliz y no quiere sufrir, pero mientras no se encauce bien la mente, mientras no se sepa cómo encauzar bien la mente, se siguen creando causas de sufrimiento. Y la felicidad cada vez nos queda más lejos. 지신이다 고바치에 아니 디네파다 심진 수도가라 쇼까지 좀 보셔야지 어떤데 심진 세대 쇼까지 좀 보셔고 그런 거로 신 심진 수도가라 신담에도 까지 좀 보셔야지 독신이 다 섬로 땅체 야 심진 탐 제가 고바치야지 어디래 Ayer estuvimos hablando del maestro espiritual y estuvimos mencionando sobre la bondad del maestro, reconocer
su bondad, tener esa actitud de agradecimiento al Maestro por darnos esta oportunidad, darnos todo esto para ayudarnos a nosotros, cuanto más necesitamos de ello. Entonces, por un lado, hablamos de reconocer la bondad del Maestro. También hemos mencionado a los padres y que también a los padres les debemos mucho, y también cultivar esa actitud de agradecimiento hacia los padres, de reconocer también la bondad que han tenido los padres hacia nosotros, de darnos esta oportunidad, de darnos esta vida. Pero también están todos los seres. También es agradecer a todos los seres, todos y cada uno de los seres, porque es gracias a ellos como yo puedo ir desarrollando estas cualidades. También como que me están dando esas oportunidades para que yo pueda desarrollar las cualidades a las que aspiro. 제발 수완시 용구도 와. 로다 가진 치고 간데스레 스냐다 섬의 땅구도 와. 당은저 가르쳐를 보기. 당은저 배나 가르쳐를 보기. 도와 직쪽에 남샤의 숨고도 와. 저 도와 직쪽에 남샤 숨고도 와. 대나네 된도 숨. 다년도 숨 쓴다. 진짜 죽샤제. 다 다 년도라 때바이나 다 된도 된디 다 시다야가로와 오늘신 대와이나 다 시다게 무슨 초발에 년도 된라 때바이나 무슨 초발에 딘데기 된도 된다 사담미 고방 세디 다 간데스 토고도 왔어 오늘신 소소티 튼도 이렇게 연나 사담미 고방 간데스 토고요래 다 좋아시리게로 와 디치도 가라 디 야고 섬담에다 심지나 때는 연구요. 심지나 때네 아니 바기 된도 때상 세디 다 된도 땡기 당은 좋다 균도 대화 지대겠다 된도 때라 녀하게 대화인데 여러봐 로바다 르 표좀 쳐봐 롱저 표좀 쳐봐 코로 표좀 쳐봐 아니 가르쳐 왔다 아니 그래 다 셔라 무슨 소가 쓰냐면도 다 딘데게 다 무슨 소가 유아가 다 타르토나 심자라 툭대 봐지 심자라 맞대 마이나 뒤유가 짜네요 말에 로와 어때래 La bondad, recordar la bondad de los seres que han tenido hacia nosotros, recordar su bondad también. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues pensamos que cuando hablamos de los seres estamos hablando de todos los seres de los 6 reinos de existencia. Dentro de los 6 reinos de existencia hay 3 reinos que son superiores y 3 reinos inferiores. Inferiores porque ahí se experimenta mucho sufrimiento, superiores porque ahí se experimenta más bien placer, bienestar. Entonces, nosotros, cuando vemos ese abanico de posibilidades donde podemos renacer, pues obviamente vamos a querer ir a un buen renacimiento, un renacimiento superior. Dentro de los renacimientos superiores, para sintetizarlo más, vamos a hablar del reino de dioses y del reino de humanos. Ahí, pues, la vida es mucho mejor que en los reinos inferiores, obviamente. ¿Cómo puedo llegar yo a obtener un buen renacimiento en los reinos superiores? Ya sea como Dios o como humano, ¿cómo puedo conseguirlo? Y ahí es donde entra la reflexión. Es gracias a los seres. Gracias a los seres yo puedo crear virtud. Gracias a los seres yo puedo crear las causas que me puedan llevar a un buen renacimiento. Es gracias a los seres. Gracias a ellos que me han dado oportunidades para practicar la virtud y eso creó las causas para que luego pueda ir a un buen renacimiento. Es reconocer que las cualidades, las virtudes, las cosas buenas que uno puede ir desarrollando en su mente es gracias a los seres.
Incluso también el que podamos desarrollar sabiduría, conocimientos gracias a los seres. Y pensar también que es una reflexión que tiene que ser minuciosa, pero pensar como si no existieran los seres, ¿cómo podría yo desarrollar esas cualidades? ¿Cómo podría yo practicar la virtud si no está nadie quien hacerle algo, un servicio, una ayuda, un bienestar? Necesito de los seres. Sin ellos no podría avanzar. 당저 코알 네베 내갑라 당저 디게 칸데 신용이 나래 코알 네베 내갑라 저 디게 칸데 신용이 여바 이나야 다 심신이 까진라 때네 충대바지 어디 숨고요래 죄송 Sería de la siguiente manera, ya simplemente dentro del samsara, incluso dentro del samsara, para que yo pueda tener un buen renacimiento dentro de este caos del samsara, es gracias a los seres, gracias a ellos puedo adquirir un buen renacimiento. 배나 단다 다 연대 시키면 나요 되게 책대대 가서 신도 얘가 랍시다게 책난도가 다 연대 시원 신도 얘가 세다 오늘 지금 다 지금 밀었어요 시 녀버 까와래서 이 남자 송겨야 제가 녀버 까와 세디 준세 가르스나 다 주디 죽까와 송겨야 저다 주디 죽까와 세디 송겨야 다육 앞에는 다 저기 밀어 다 까깔라 밀어 림부체 스님인티 딱이래 제가 다 저기 밀어 림부체 토발라 시 깔래 갖고 임바시 딱 준세 가르스나 주디 깔래 갖고 주디 죽하고 쉬우시 때 가르래서나 다육 가르래서 다 저기 밀어 토발 육 가르래서나 다 수든 넘버다 스르숑 스르샤체 다 수든 넘버다 송고해 아니 짐발라 소바다 짐바 아니 소바 삼데 셔 딘데겠다 아 냠냠 칼라 강점지 고야지 주석을 톡치 아니 몰음 넘버다베 삼조로 썼다 주숨티데 송고도와 된도 대선 타베기 주숨 어티레 딘데지 매바이나 당아죠 된도 대상 다주게 밀로 세겠다 된 무슨 소바데 다 요마된다 En el verso nos dice que este precioso renacimiento humano, con estas libertades, con estos dones, es difícil, muy difícil, extremadamente difícil de encontrar de nuevo. ¿Por qué es tan difícil volverse a encontrar con un renacimiento? ¿Por qué es tan difícil adquirir un precioso renacimiento humano con estas libertades y con estos dones? Porque la causa para causas que producen el adquirir un precioso renacimiento humano son muy difíciles de crear. Como es tan difícil de crear las causas, por eso es tan difícil de encontrarse con un precioso renacimiento humano perfecto y volverse a encontrar con otro igual, pues es muy difícil porque lo que la produce es muy difícil de hacer. Y ahí es donde nos preguntamos, entonces, ¿cuáles son esas causas que son tan difíciles de hacer? La primera de ellas, mantener una ética impoluta. Luego, practicar la generosidad, la paciencia, la sabiduría, todas esas acciones virtuosas que, como sabemos, también nos cuesta trabajo hacerlas. Y luego, acompañarlo de una oración pura que busca obtener pidiendo de una manera muy pura y sincera adquirir de nuevo adquirir este precioso renacimiento humano. Entonces es muy difícil de crear todas esas causas para que podamos tener este precioso renacimiento humano. Si no las creamos tal cual como se describen, de una manera perfecta, impolutas, inmaculadas, entonces sin estas, obtener un precioso renacimiento
humano excelente con todas estas cualidades, es muy difícil de... no va a suceder si no hemos creado las causas. Por eso es tan difícil. 제자다 제자다 파기 된저다 된저 대상 토백이다 다 주조대 테레 수rim들에 수rim 송거야지 다 수rim 송스나 가르스 그래서 나 또다 닝보디 샬라 너바 뽕하게 삼바들에 로 샬라 너바 맞춰와지 너바 집에 로디 깍치다 로 너슨 너바 치는 지금 말했으니까 소에 삼바 너바 지금 주바이나 남서 지금 말했으니까 다 뽕에 삼바셔로 왔더라 수림 쓰게요 제자다 tin데 샬란 너바데 깍토바이나 된 소에 삼바디 여바이나 야부 여바이나 딜라테는 된도 따서 토고요 나타나 된도 따서 토베 주조도 수림래 봐 제자다디 거기 심절은 너바 맞춰볼 때네 다 된도 따서 토고도 와 어디래 Incluso el poder, después de esta vida, tener un buen renacimiento en un reino afortunado, para eso necesitamos, ¿cuál es la causa que nos puede llevar a un buen renacimiento después de esta vida? El mantener una ética. ¿Qué significa mantener una ética correcta? Que no hagamos daño a ningún ser. No dañar. Pero cuando decimos no dañar es incluyendo también los pensamientos de malicia, los pensamientos de dañar, cortar con todo ello. Por eso cuando nosotros notamos que en nuestra mente está apareciendo esos pensamientos de querer dañar, de hacerle la vida difícil a alguien, contestarle algo a alguien, rápidamente debemos de cortar con ellos, cortar. Al igual que también momentos en los que a lo mejor podemos hacer algo o decir algo que pueda afectar y dañar a otro, rápidamente debemos cortar con ello. Porque si queremos tener un buen renacimiento después de esta vida, necesitamos crear las causas para ello. Y las causas es actuar de una manera correcta, es actuar con ética. Cuando se nos presenta una situación en la cual podemos dañar a alguien o hacer o decir o pensar para dañar a alguien y no lo hacemos, ahí estamos controlando nuestra mente, ahí estamos manteniendo la ética ante situaciones donde podemos dañar y no lo hacemos. Por lo tanto, incluso para tener un buen renacimiento necesitamos de los demás. Sin seres no podríamos trabajar precisamente nuestra mente para no dañar, trabajar en ella, controlar nuestra mente. Así que gracias a los seres también podemos tener un buen renacimiento. 다 원에 펜심기다 현랑원에 직다 세당 과당 다 내강당 진달로 소바 짐벌치시다 돈다 어디 쳐봐이나 다티 제불라 아니 직다 가르소래 내심 방배 제불라 다 된도 대상 탑에 다 펜심이 꾸네랑테 다 짐배냠네 쳐발라 때네 다 롱저 푸른 소바 용해 다티 까까 다 오늘지 땡 켜버진 터바지고 있으면 왔다 롱저 푸슨 쳐박고도 와 뒤에다 심절을 짐바 땅할 때는 용구여 심절을 좀 맞다나 용할게요 말이고 어쩌면 심절을 땡디가 수림 거기 땡도 대상 터백이 탈도는 심절을 땡고도 와 아니 롱저 푸슨 쳐바 용할 때 타나 심절을 뚜고도 와안 다가 나신다 수배냠네 체체 심절을 다 너저 방체다 아니 소바 곰체 아니 딘데 차바이나 다 먼저 코르프스um 소바 세디움 부여래 어떻게는 소베냠네 차바이나 덴도 따서 먼저 무슨 소바야 코르프스um 소바면 강아 쉬우도 봐 않고 코르프스um 소바다 뭐네 지금 통보여 봤다 참아 지금 통보여 봐 지금 졌으면 통보여 봐 딘데 고고도 봐 딘데 중하다야 심자로 소바 곰거래 어때 다 닝보든에 티슈고에 심자로
독신 차바이나 아니 시오지다 디게 용도와 알아 그래서 심지어 까지 침몰에도 랑게 디게 탐지 중사의 시디 심지어 차게도 와 섬나된 듯이 땅바이나 고양시 신투베시래 어디 Pero aquí necesitamos de los seres, incluso para poder controlar nuestra mente. Y en situaciones donde podemos dañar, no hacerlo, evitarlo, es gracias a los seres que nos ponen en esa situación o nos encontramos en esa situación y no lo hacemos, nos refrenamos de hacer daño. Ahí estamos creando una causa virtuosa, estamos manteniendo esa ética que nos puede llevar a un buen renacimiento. Por lo tanto, si pensamos más a fondo, es gracias a que existen los seres que yo puedo aprender a tener control sobre mi propia mente, a detener mi mente o mis acciones cuando pueden ser dañinas. Y eso me va a llevar a obtener un buen renacimiento, porque estoy teniendo ese control sobre mí, sobre mis acciones, sobre mi mente, que aunque las situaciones se presenten para que yo pueda cometer esa negatividad, lo evito, no lo hago. Y eso es mantener la ética. Eso te lleva a un buen renacimiento. Pero también, no solo queremos tener un buen renacimiento en un lugar, renacer en un reino afortunado, sino que también buscamos que las condiciones que nos rodeen sean favorables. Por eso también no solo es evitar dañar, sino cultivar acciones virtuosas como la generosidad. Y ahí está un ejemplo muy claro de cómo para ser generosos necesitamos de otros. A quien les generosamente de dar y doy. Y así cultivo la generosidad que estoy creando las causas para que en la vida futura, obteniendo un buen renacimiento, tenga condiciones excelentes, tenga condiciones favorables, porque claro, a veces se tiene un buen renacimiento en un reino favorable, pero si las circunstancias económicas, si las circunstancias externas son muy malas, pues aunque sea un buen renacimiento, no está bien, es muy difícil, muy dura esa vida. Por eso, no solo es un buen renacimiento, sino crear también las condiciones más propicias, más excelentes, más favorables para nosotros. Y eso lo creamos solo nosotros a través de nuestras propias acciones, como cultivando la generosidad, pues entonces estamos creando las causas para que en las vidas futuras tengamos abundancia, tengamos recursos necesarios. Y eso, volvemos a decir, es gracias a los seres que están ahí, que me permiten practicar la generosidad y crear las causas para prosperidad. También, por ejemplo, la paciencia. Yo sé que tengo que cultivar la paciencia, pero la paciencia únicamente la podemos ir practicando si hay seres, con los seres. Entonces, cuando gracias a los seres me dan la oportunidad de practicar la paciencia, el que sale ganando soy yo, porque estoy creando condiciones para mí muy, muy favorables. Me ayuda en ese momento a encontrarme bien, pero también estoy creando las causas para que en las vidas futuras todo me sea excelente, para que, por ejemplo, si uno practica la paciencia y la paciencia la practicamos gracias a los demás, entonces estoy creando las causas para que en las vidas futuras tenga a mi alrededor personas que me ayuden, que me apoyen, que me quieran, y eso sin duda es favorable, es algo que buscamos, que nos agrada, y es gracias a haber cultivado la paciencia. Así que, como podemos ir por más ejemplos, pero tenemos ya la idea de que para que nosotros podamos desarrollar cualidades y para que podamos también incluso aprender a evitar negatividad o dañar, necesitamos siempre de los demás. Es gracias a los demás como yo voy desarrollando cualidades, y es por lo tanto gracias a los demás como soy capaz de ir construyendo mi felicidad. 어때? 가서 다 제장한다. 로종 책임아.
다 고고들 도와 다니 심제 탐제라 이시 너보 레라 베스 이시 너블레 장 시라게 자체레스 tonjo dube samai da da jachi shu duto ishi nubu ge tinde dubto ko mares simjendi wone chi susugita simje gadin komche simje se de zachi mo ma shenje da wone chi da kushapche 펜도 독차바이나 이시 누블레 그냥 학바랬어 로 이시 누블라 학베다 전 두트에게 누바요 심전 로 근데 숨어도 쉬다 Y ya estamos llegando al final de la clase. Y vamos a citar otro verso del texto de adiestramiento mental de 8 estrofas. Y en este encontramos una estrofa en la cual nos está dejando muy, muy claro la importancia que tienen los seres para nosotros. Y dice el verso, los seres son más valiosos que una joya que concede los deseos. Una joya que concede los deseos es algo que lo que pidas se te cumple. Pues los seres son todavía más valiosos, más que una joya que concede los deseos. Porque es gracias a los seres como puedes desarrollar esas cualidades. Es gracias a los seres como tú puedes alcanzar esa meta más elevada que buscamos. Gracias a los seres. Y claro, cuando empezamos a apreciar a los seres de esta manera, y es que gracias a ello todo lo que puedo desarrollar y alcanzar, surge en uno ese agradecimiento hacia los seres, y ese respeto hacia los seres, y ese trato amable hacia los seres, porque son muy importantes, son más importantes, más valiosos que una joya que concede los deseos. Es gracias a los seres, gracias a ellos que yo puedo alcanzar metas muy, muy, muy altas. Es gracias a ellos. 독신 제단다 조지기 텐데 송도와 군조 숨당 납치 다 산제군 군조 숨당 이 담게 라 세는 거죠 이 담신 지는 거래 안내랑게 라마 납치 대당 다 심제 세디 다 직버치장시다 다 직버치장로시 로다지 진짜 계신 분이 지기여서 어떻시네 로다 이 담당 하스 자치 뭐 심전스도 강매바도 있는데 많이 봐지 다 오늘지 참 시카서 다 조인 봐지 다 소소기다 어떤데 신년 바도 있다 로봐 근데 숨어도 가셔 저지 También Atisha también nos dice, pensemos en las 3 joyas que ya hemos hablado de ellas. Son nuestro objeto de refugio, son muy, muy importantes. Pensemos en el Yidams, en las deidades, en el maestro, del cual también hablamos de lo importante que es. Los seres son igual de importantes, igual de relevantes. Así como nosotros pensemos en las deidades y el maestro y le pedimos y sabemos que es muy importante en nuestras vidas, es de igual de relevante e importante los seres. Igual de importante también son los seres. 가서 예외 동안 이따게 동안 들도 동안 남셔 송고도가 탐제 딱 간대시 중원에서는 다 심절아 너밖에 쉬운 거요. 심절아 너밖에니 예외 동안 다 당다 년도 동안 심절아 너밖에 심절아 지마마다 심절아 소바 먹고 tinde기 쟁게다 년도 동안도 용대밭이 차기요. tin데 딱 Es gracias a los seres, como en conclusión estamos diciendo que es gracias a los seres que yo puedo tener un buen renacimiento, es gracias a los seres que puedo alcanzar la liberación, es gracias a los seres que puedo alcanzar la iluminación, es gracias a los seres. Pero también, si no estoy apreciando a los seres y no veo
las oportunidades que me están dando los seres para desarrollar cualidades y por lo mismo no las aprovecho y no practico la generosidad, no practico la paciencia, no practico la virtud, el servicio, la ayuda hacia ellos, pues entonces es por ello que voy a terminar en reinos desafortunados o siguiendo dando vueltas dentro del samsara. Y bueno, ya se acabó el tiempo. Re tatani nyingbo de ten tanda lamne tsiktere. Nyin se kondo nyingbo lembe lo sta. Nyingbo ta milu tebe tendel nyingbo langkwaya. Ta nyingbo langda mangbo yokare. Chazang ta ke chesho na chesho di sem sangbo che di. Semja la ne ma jao. Semja la pen toya ki ta manzo chidoe nubaya re. O tuksine ta tela nyamne chidobayi na. Ani mwane ji dikbayi na rāngshīngi nyūnyōng chāya, gyāwāya nā ngāngi pēdruwa, o tīne nubā yore, o tīne shita, ñamne nāuro nāngsin tan, tīne tī zamshagi, mare. Y ya para llegar al final de la enseñanza, como citando la esencia de lo que hemos estado hablando, hemos hablado del precioso renacimiento humano y lo encontramos en los textos, el que debemos de sacarle el máximo provecho a esta vida humana, sacarle la esencia a esta vida humana, utilizar este precioso renacimiento humano. Y hay muchas maneras en las cuales estamos aprovechando, utilizando esta vida humana, pero si lo queremos poner en muy poquitas palabras, ¿cómo podemos aprovechar el que ahora tengo este precioso renacimiento humano? Cultivando la bondad en nuestra mente. No dañar a nadie. Procurar siempre ayudar. Jamás hacer daño. Y esto es algo que ya desde ahora mismo podemos estar haciendo. Ver qué yo puedo hacer. Ya ahora mismo puedo servir, ayudar en lo que pueda y no hacer daño. Desarrollar esa bondad en la mente, lo puedo hacer, ver que puedo hacerlo y practicarlo. Y es que en la medida en la cual empezamos a aplicarnos en esto, que como habéis visto es básico, pero ya si lo hacemos de una manera natural, las negatividades van a empezar a disminuir y las virtudes a aumentar. Tanda nyingbo ta domjam na tire, ta rangla dewa kasa, rangla dike pakdo meba detuye nuba rangla yore. Jechikbo mara rangi ngone shenla dike pakdo meba tenye nuba di rangla yore. Chezang di injimi shen kore, nganzo la nuba tinde yoba shen yore. Chezi samla tangcho yo chane, ta zo samla tangcho yo chane, yung deshi. Chezang 다 남배 슝에 랍샤디 쪼쪼 셈라 톡대시 셈라 교왔단 거를 세게 랍샤디 티레 어 딘데이 돈에다 오늘지 되게 빠도면 맞대투베시 랑다 신니가 어 딘데이 달랍샤 상보 여대바래 어 딘데 Y por eso es empezar ya a practicar, porque ahí es donde vamos a conseguir nuestra propia felicidad que tanto deseamos, pero es que además actuando de esta manera, estamos también procurando la felicidad y el bienestar de los demás. Tener esa confianza en uno mismo de que puedo yo poner en práctica estos consejos, puedo yo crear mi propio bienestar y puedo también incluso ir creando y procurando el bienestar de los demás. Pero es importante el reconocer esa capacidad en nosotros. Para ello hay que pensarlo, hay que darle vueltas, reflexionarlo, pensarlo.
Y porque a fin de cuentas esta es la esencia de la enseñanza del Buda, que nos va a ayudar a nosotros y ver que puedo conseguir mi propia felicidad, pero es que también estamos construyendo la de los demás. tinda samtana pe kibuyor da tandar da ngone chi milu tebe ten kibuyon shi tinde ke samla tangtumna da tanda sholo chi tone samla kanaya ba tronaya ba shi so ga samla tangchi otire. Y si logramos verlo de esta manera y pensar realmente de esta manera, entonces nos vamos a estar muy contentos, porque estamos contentos porque sabemos que estamos aprovechando este precioso renacimiento humano y la alegría de tenerlo y la alegría de estarlo utilizando es enorme. Vale, pues entonces lo dejamos ahora así. Página 100. Sashe Boki Jonshi Metodam Rira Inshi Nide Jempa Sanye Shinto Mite Uwagi Choku Nanta Shina Shokwa Jesu Lame Kunsera Tenshi Nanka Trile Chochu Kepa Rosan Tempe Drome Sansuki Roe Muse Tatu Negyu Dam Idam Guru Ramandala Vamos a la página 236. Ahora ya no quiero ir tan rápido. Era la 236. Verso 5. Daki yeme sangye keba de tenta doa kula tampeta keba jesu lo sandra payi tempe nimpo rintu seshiso kewa di yinu da lama sanye druyune doa chikya malupa te sala kopasho Chanchu semcho rinpoche ma ke pana ke joshi ke pa nyampa me paya kone kondo pe wajo yampe pa wo shita ke pata kundu sampo te ya de sinte te da kunki jesu taloshi ke wa didan tamche raktu Tusun shepe yewa tamche ki moa kala sotu nampate daki kewe sawa di kunkya sampo choche la En la página 244 hacemos la oración para la larga vida de su santidad.